Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, profe. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿revisaron los videos de la segunda, de la tercera ley de Newton? Sí, señor. Sí. Bien, ¿qué es válido decir de la tercera ley de Newton? Profe, yo diría que la C, ¿no? Porque, bueno, la saqué por descarte porque la primera dice entre dos cuerpos y puede ser entre cuatro, tres, cinco cuerpos. Sí, pero la tercera ley de Newton establece algunos fundamentos importantes. Eh, Primero, sola y únicamente se define entre dos cuerpos, es decir, podemos tener tercera ley de Newton entre muchos cuerpos, es cierto, pero la interacción es entre dos. Por ejemplo, voy a dibujar aquí uno y dos cuerpos. ¿Listo? Podríamos llegar a dibujar la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre uno y uno sobre 2. Y esa es la notación que estamos manejando. Esta sería la fuerza F en sentido contrario. ¿Qué subíndice debería colocarle aquí? Dos y uno. Bueno, está la fuerza que ejerce 2 sobre el cuerpo uno y la fuerza que ejerce uno sobre el cuerpo 2. ¿Listo? Ahí tenemos la fuerza par, acción y reacción. Son fuerzas iguales, pero que se encuentran en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Es el mismo vector, solamente que uno es el inverso del otro. Si sacamos la magnitud de los dos vectores, me va a dar que la magnitud de los vectores es idéntica. ¿Estamos claros? Esa parte. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa si yo dibujo un tercer cuerpo? Podría llegar a mirar los pares de vectores que me van a salir con este tercero. Es decir, aquí tendríamos la fuerza que hace 3 sobre uno, uno sobre 3, 2 sobre 3 y 3 sobre 2. Introduzco un nuevo cuerpo. Sí. ¿Qué pasó? Pues que me introducen dos pares adicionales. Esta sería entonces la fuerza que hace 3 sobre uno y la fuerza que hace uno sobre 3. ¿Ok? Por acá tendríamos la fuerza que hace 2 sobre 3 y la fuerza que hace 3 sobre 2. Miren algo importante que les puede servir un poquito de memotecnia. El último índice corresponde al cuerpo en donde estoy. Una cosa que vale la pena notar. Y pues la interpretación de la fuerza hay que denotarlo de una manera general. En el video está definido. Es quién hace la fuerza y sobre qué cuerpo se hace. ¿Listo? Entonces podemos hablar. De nuevo, aquí la fuerza que hace el cuerpo 3 sobre uno, el cuerpo que hace uno sobre 3. Esa es la forma en la que nosotros vamos a anotar y vamos a hacer los ejercicios. Entonces sí, tienes razón. Si me meto un cuarto cuerpo, tendría que también dibujarle sus fuerzas, ¿no? Pero aquí con tres yo creo que es suficiente. Tenemos tres cuerpos, pero cada uno de los cuerpos interactúa con los demás con un par de fuerzas. Por ejemplo, el cuerpo 2. El cuerpo 2 interactúa con este par de fuerzas e interactúa con este par de fuerzas. Entonces las fuerzas en la tercera ley de Newton están definidas es con pares de fuerza. Así que de aquí, si nos ponemos a mirar de qué me define la tercera ley de Newton, es que me establece la interacción entre dos cuerpos. ¿Listo? ¿Es posible esto? ¿Que el movimiento sea imposible ya que las fuerzas se cancelan entre ellas? Pues aquí tenemos fuerzas que son iguales y en dirección contraria, entonces puedo despejar, ¿no? Estoy diciendo que la sumatoria de fuerzas es igual a cero.
Sí, es cierto. Sí, esto significa que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero. Esta ecuación que tengo acá. ¿Qué opinan? ¿O hay algo que me falla en mi análisis? Ahí sería más, pues depende, ¿no? Si el movimiento es acelerado. No, no depende de nada de eso. Pregunta, muchachos. Esto que tengo acá es una sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Me corresponde algo a eso exactamente lo que estoy diciendo? ¿Es la sumatoria de fuerzas igual a cero? Sí, sí, señor. Depende. Aquí sobre quién se está aplicando estas fuerzas. Sobre dos objetos, ¿no? Ah, bueno, entonces la sumatoria de fuerzas sobre un objeto no es igual a cero. Aquí tengo la sumatoria de fuerzas, pero sobre cuerpos diferentes, sobre uno y sobre 2. Pero si yo mirara la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, sobre uno, tendría que hacerle la sumatoria con esas dos fuerzas. ¿Y esas dos fuerzas sumadas me van a dar igual a cero? Nunca. Al menos aquí en el dibujo no me va igual a cero. La única opción es que tuviera el planeta 2 así como está, puede ser, y por acá el planeta 3 o el objeto 3. Entonces ahí de pronto podría llegar a encontrar una dirección en la que se cancelen todas. Pero así como están, no. ¿Listo? Esto, que la sumatoria o que estas dos fuerzas sean en sentido contrario, no quiere decir que esta ecuación, que también es válida, no quiere decir que sea la sumatoria sobre un solo objeto. Si yo quiero mirar aquí la sumatoria de fuerzas sobre el objeto uno, por ejemplo, me daría fuerza 2 1 más fuerza 3 1. Y esa sumatoria no es igual a cero. Eso es igual a la masa uno por la aceleración uno. Es decir, es las fuerzas que le actúan en el objeto uno. Yo creería que esa fuerza iría más o menos acá. Bueno, un poco más grande. ¿Listo? Que es sumar esas dos fuerzas con el método del paralelepípedo. Puede ser. Y lo mismo para las demás. ¿Sí? Porque entonces podremos llegar a pensar de esta ecuación que el movimiento es imposible, porque cada fuerza que yo haga, entonces siempre se va a oponer una fuerza en sentido contrario y pues me da igual a cero. No, esto es sobre un cuerpo, esto es sobre otro cuerpo. Mientras que la de abajo, que es la correcta, es sobre el mismo cuerpo, sobre uno igual a la masa uno por aceleración uno. Y esas dos fuerzas sí no van a ser igual a cero. ¿Listo? Qué pena, hay como mucho ruido afuera. Ok, entonces, ¿qué sería la segunda? Es falso para el concepto de la tercera ley de Newton. La C, profe. ¿Es falso? O sea, La C, sí. el no es compatible con la primera ni la segunda ley de Newton. ¿Qué opinan? ¿Si es compatible o Profe, no? profe, yo diría que sí, pero yo digo que él la ve porque dice que un cuerpo tiene pares de fuerzas iguales. O sea, Ajá. Pero en dirección por, contraria. Bueno, porque ahí básicamente estamos diciendo esto. ¿Sí? Es como si hiciéramos ese análisis para un mismo cuerpo. No es cierto. Para él un solo mismo tiene uno, cuerpo ¿no? tenemos esto. Y estas dos fuerzas sí ya no son iguales. Esta fuerza no es igual a esta. Entonces va a ser igual a la masa por la aceleración, no igual a cero. ¿Listo? Eh, ¿Es compatible con los otros dos leyes de Newton? Pues miremos. Sí, mira, aquí está la segunda. ¿Listo? Sí, sí es compatible. Ahí está la segunda ley de Newton. Y por ahí veo la masa. Veo que la medida de la inercia también está, entonces también es compatible con la primera. Sí, es compatible con todas las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton son compatibles entre sí. ¿Listo? Bueno,
¿Qué opinan de la tercera? En cualquier ejercicio que involucre la Tierra es indispensable analizar las fuerzas que se aplican sobre la Tierra. ¿Cierto o falso? Profe, eso depende del ejercicio. Si el ejercicio maneja masas muy pequeñas como la de un avión o cosas así, no hay que hacerlo. Pero si es como, digamos, entre planetas o no sé, sí habría que analizar eso. Perfecto. Entonces, depende del ejercicio, muy bien. Pero para la mayoría de ejercicios no es indispensable analizarlo. ¿Listo? Si el ejercicio ya depende de, como este, aquí podría ser Tierra, Luna, Sol, uno, 2, 3. Entonces aquí estaremos hablando de masas interactuando entre ellas muy grandes. O galaxias, podemos ser tres galaxias interactuando y ese sería el diagrama de cuerpo de fuerzas para ellos. Pero si mi ejercicio es simplemente, como dice su compañero, una masa muy pequeña comparada con la de la Tierra, no es indispensable analizar. ¿Ok? Entonces, para cualquier ejercicio que involucre la Tierra, no. Para algunos solamente. ¿Listo? ¿Qué opinan de la cuarta? Si yo empujo una pared, puedo concluir sin lugar a dudas que yo realizo la acción y la fuerza de la pared hace sobre mí es una reacción. Muchachos, están dormidos hoy. Nadie más responde sino dos. Tienen ni la cámara puesta. Están como de locha. Tenemos 21 participantes en lugar de 32 que están matriculados, 33. ¿Qué me decía? Que no lo escuché. Yo digo que es verdadera, profe. Profe, creo que, pues, no sé si se puede tomar que alguno haga la acción y otro la reacción. Digamos, Bueno, como que eso no está muchachos, muy claro. del video, eh, párenle bolas al material. Esa es la primera parte que se discute. ¿Listo? Si yo empujo, si yo golpeo con mi zapato la tierra, alguien que esté quieto, que esté viéndolo desde la tierra, va a decir usted hizo la acción y la tierra reaccionó porque usted la golpeó. ¿Sí? Pues si yo pongo una cámara sobre el zapato, yo lo que voy a ver es que toda la tierra subió, aceleró y golpeó el zapato. Entonces, desde la cámara del zapato, pareciera que él fuera la víctima, pareciera que la tierra hubiera hecho la acción y que el zapato simplemente reaccionó. Entonces, el concepto de acción y reacción de la tercera ley de Newton, que pues así se suele llamar, es más un concepto medio viejito, medio de explicación, pero no tiene nada que ver. Depende del observador quién es quién hace la acción y quién hace la reacción. Por lo tanto, realmente no tiene mucho sentido ese contacto, ese concepto. ¿Listo? Entonces, si yo empujo la pared o si la pared me empuja a mí, no puedo llegar a decir quién hizo la acción y quién hizo la reacción. Así de sencillo. Porque depende del punto de observación. ¿Vale? Yo puedo llegar a decir, bueno, estoy caminando. ¿Ok? Estoy caminando, estoy haciendo una fuerza que me mueve hacia una dirección. Eh, ¿Quién hizo la acción sobre la tierra o quién hizo la acción sobre la persona para poderse mover? No tiene sentido. Yo cuando camino intento mandar en la tierra hacia atrás y no lo logro. La tierra es la que me logra mandar hacia adelante. Pero cada vez que yo camino, si usted lo analiza desde el punto de vista de la persona, lo que hace es colocar el pie y arrastrarlo hacia atrás, a empujar la tierra hacia atrás. Y nunca va a lograr eso. Simplemente lo que logra es ir hacia adelante. Hay un circo que lo que hace es poner una pelota sobre el agua y colocan a una persona encima a moverse sobre la pelota. Y ahí sí lo logra. O sea, logra que mientras intenta caminar, la pelota ruede en sentido contrario. Entonces se queda estacionario. ¿Listo? Si la persona va hacia atrás, entonces la pelota rueda en el sentido, bueno, en otro sentido, y la persona entonces se mueve, pero también se mueve la pelota. Con respecto a la tierra no se está moviendo, pero la persona con respecto a la pelota sí lo está haciendo. ¿Sí? Ese concepto de acción y reacción, olvídenlo. No tiene mucho sentido para tercera ley de Newton. Y era lo que se les decía en el video. Que se olvidaran de eso. Bueno, ¿qué opinan de esto? El movimiento es imposible, pues por cada fuerza que yo realice, siempre se va a poner una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Por qué es errado el análisis? Profe, eso es lo mismo de que es en diferentes cuerpos, o sea, la que Ajá. nos resulta contraria es en otro cuerpo, ¿no? Sí, perfecto.
Esto aquí es porque es en diferentes cuerpos. ¿Listo? Como es en diferentes cuerpos, nosotros no podemos simplemente decir que por cada fuerza siempre se va a poner otra de igual magnitud, pero en sentido contrario. No, no es cierto. Porque entonces el movimiento no podría darse. Se da porque ocurre en diferentes cuerpos. En el ejemplo, en el video, hay tipos de masas, tipos de fuerza considerada peso, ¿no? Pero nunca se considera el peso de una masa con respecto a la otra. Es decir, siempre es la masa uno con respecto a la Tierra, la masa 2 con respecto a la Tierra, la superficie, bueno, la Tierra no, el ovni con respecto a la Tierra, pero nunca se considera el peso entre dos masas. ¿Por qué no podemos hacer esto todavía? Yo ya les hablado un poquito de esto antes. No sé si se acuerdan. Bueno, resulta que la fuerza gravitacional, o como nosotros lo conocemos, el peso, es entre dos objetos. Al fin y al cabo es una fuerza, ¿cierto? Nosotros lo podemos escribir simplemente como la masa por la gravedad, por ejemplo, masa 1 por gravedad, o podemos también escribirlo como la ley de gravitación universal, que la vamos a ver en un video posterior. Esa ley me involucra a mí la constante de gravitación universal, dos masas, la distancia de las masas al cuadrado. Ojo, y esta ecuación sí me permite a mí calcular el movimiento o la gravedad en cualquiera para cualquier par de cuerpos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo no conozco cuánto es el campo gravitacional que hace un avión. ¿Cuánto es el campo gravitacional que hace una persona? ¿Cuánto es el campo gravitacional que hace un crucero? Un montacargas, alguna cosa gigante. ¿Listo? Pero sí conozco esta G de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundo. Pero resulta que esa G de la Tierra ocurre para una masa muy específica, es decir, esta masa 2 es la masa de la Tierra, y a una distancia muy específica, la distancia del centro de la Tierra hasta la altura al nivel del mar. ¿Ok? Esa G, esa aceleración es para una configuración muy, pero muy específica de, de, de cuerpo celeste. Pero podría calcular la G, podría calcular la gravitación, podría calcular esa aceleración. Al fin y al cabo, recuerde que esto es aceleración para cualquier otro cuerpo. ¿Y qué ocurre con una masa, no sé, un portaaviones? Es una masa gigante. Con otro portaaviones que la G, la atracción gravitacional que tienen uno con respecto del otro, es diminuta. Es una fracción muy pequeña de la gravedad. Por eso es que se descarta. ¿Ok? Solamente masas gigantes como la masa de la Luna, la masa de la Tierra, generan un campo de gravitación universal para lo suficientemente grande como para poder atraerse entre ellos. Un portaaviones y un carguero de pronto generan una cierta gravedad, que si analizamos en cuánto tiempo se atraen, un metro, cuánto tiempo se mueven un metro, nos va a dar en el años. Puede ser que se muera en un año, por ejemplo. O sea, solo por acción de la fuerza de gravedad, que un barco se atraiga con otro un metro, un año, es mucho tiempo. Entonces se descarta. ¿Listo? Pero pues ese tema lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que uno hace simplemente dice, bueno, esta es la masa del objeto, esta es la masa del objeto. Por lo tanto, la fuerza gravitacional que genera un planeta se puede definir como esto. Y ya, la puedo calcular. La puedo llegar y mirar. La masa de Venus. ¿Cuánto es el radio del planeta de Venus? Reemplazo acá. Y ahí ya tengo la gravedad de Venus. Cojo la masa de la Tierra, miro el radio de la Tierra, reemplazo acá y obtengo el 9,8 metros por segundo. Así de sencillo. Bueno, ¿qué opinan de la tercera? ¿Por qué no es posible violar la tercera ley de Newton? Un cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro objeto sin que a él se le aplique una fuerza igual en dirección contraria.
¿Por qué creerían ustedes que no es posible? Por el tema de que la energía se transfiere. Mm, más o Profe, menos. pues en la fuerza, toda fuerza tiene su resultante, ¿no? Bueno, O sí. bueno, su resultante no, su contra. Sí, no Entonces, es posible encontrar una monofuerza. O sea, no hay un cuerpo en el universo en el cual yo llegue y lo mire y él haga campo gravitacional sobre todos los demás, las atraiga o los choque o lo que sea y sobre él no le pase lo mismo. profe, la Bien, contra de la tensión por lo general es es el otra peso, tensión. ¿cierto? No, otra ¿Otra tensión. tensión? Ahorita lo miramos si quieres. Ah, ok. La tensión tiene su fuerza hermana. Solamente que sobre la masa solamente toca un pedacito de la cuerda. Por lo tanto, solamente tenemos una componente de la tensión. Pero si yo miro la tensión de una cuerda en cualquier punto de la cuerda, voy a encontrar dos tensiones en dirección contraria. Entonces, la contra de una tensión es otra tensión. Ahorita lo hacemos rápidamente. Bueno, este ejercicio me dice, dos bloques están en contacto en una superficie sin fricción. Los bloques son acelerados por una fuerza horizontal aplicada a cada uno de ellos. Encuentren la aceleración y la fuerza de contacto para valores generales. Yo creo que puedo llegar a hacer aquí un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Por ejemplo, para la masa 1. ¿Listo? Voy a dibujar rápidamente aquí la normal y el peso. Y el peso. Acá ya vamos a tener diferentes objetos, o sea, ya no podemos simplemente colocar N, W, vale la pena colocarle un poquito más de notación. Este es el peso 1. De hecho, es el peso que hace la Tierra sobre el cuerpo 1, pero como no analizar la Tierra, con peso 1 es suficiente. Hay una fuerza de contacto entre las dos, ya que se están tocando, así que yo esperaría al menos ver otra normal, así que esta sí la quiero aclarar un poquito. Esta es la normal que hace la superficie o la Tierra sobre el cuerpo 1. ¿Listo? Una normal. Ok. Y la fuerza externa. Esa fuerza externa que se está aplicando sobre la masa 1, ¿en qué dirección iría? Hacia la derecha, profe, la Hacia la fuerza derecha. externa, la que la acelera, ¿no? Sí, perfecto. Esa fuerza externa iría hacia acá, hacia la derecha sería la fuerza F. Vale. Hay una fuerza de contacto entre las dos masas. Quiere decir que la masa 2 está tocando a la masa 1 y le está haciendo una fuerza. ¿En qué dirección iría esa fuerza de contacto? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿En qué dirección iría la fuerza de contacto entre las dos masas? Es decir, las dos están tocando. ¿En qué dirección va la fuerza de contacto? A la de 1/2. No, no, no. Estamos mirando todo sobre uno todo por ahora. Miren algo. Aquí tenemos la superficie, ¿no? Está en contacto con la masa 1. ¿En qué dirección está la fuerza de la normal que hace la superficie sobre la masa 1? Hacia arriba. Ahora, si quieren, volteen la cabeza. Es lo mismo. ¿En qué dirección estaría la fuerza de contacto que hace la masa 2 sobre la masa 1? Hacia la derecha. No, pero volteen la cabeza para el otro lado. Literal. Ajá, podría incluso llegar y coger este dibujo y darle una vuelta de pronto. Ahí, listo. La masa 2 está tocando a la masa 1. ¿En qué dirección está la normal que hace la masa 2 sobre la masa 1? Hacia arriba. Bueno, hacia arriba. Quiere decir que está hacia la izquierda. ¿Listo? Bien, y recuerda que esa fuerza es normal a la superficie. Vale. Es decir, esta sería la normal que hace la masa 2 sobre 1. Ok. Y la sumatoria de estas cuatro fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? A masa por
aceleración. ¿En qué dirección va? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Profe, yo digo que hacia la Derecha. derecha, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la fuerza F tiene que ser mayor que la fuerza de la norma que hace la masa 2 sobre la masa 1. De una. ¿Sí? Porque masa 1 por aceleración. Porque si esta fuerza llega a ser menor, entonces quiere decir que la fuerza de contacto es más grande y por lo tanto tendría que tener o aceleración cero o ir hacia la izquierda. Pero podría pasar. ¿Sí? Entonces, por ahora, la fuerza F tiene que ser más grande que la fuerza de contacto. Profe, la aceleración es la misma para ambas masas, ¿cierto? Y esa era la otra cosa que les iba a decir. Aquí no le coloqué índice, le coloqué a la masa, pero no la aceleración, porque los dos cuerpos se pueden llegar a mover como un ensamble. Es decir, los dos cuerpos pueden llegar a ser un bulto de papa, seguido de un bulto de arroz. Así de sencillo. De hecho, el ejercicio se puede llegar a solucionar mucho más sencillo llegando y diciendo eso. Vamos a llegar a calcular. Sumatoria de fuerzas sobre el bulto de papa. Ok, esto es un bulto. Aquí tenemos una... Podemos llegar a tener aquí diferentes objetos. ¿Sí? Cuando yo veo eso, yo digo, bueno, la sumatoria de fuerzas del objeto, cuando yo lo agrupo, cuando cojo todas las papas y las meto entre el mismo costal, pues es simplemente la sumatoria de las masas. Masa 1 más masa 2 más todas las masas que yo vaya a tener. ¿Ok? Solo tengo dos para este ensamble por la aceleración. Y de ahí ya puedo llegar y... perdón. Sumatoria de fuerzas. Uy, se me olvidó algo. Algo importante. Fuerza F, que es la fuerza externa, ¿no? La única que hay hacia la derecha. Igual ahora sí, masa 1 más masa 2 por la aceleración. ¿Listo? Y de aquí despejo la aceleración. Profe, y ahí no hay fuerza sobre ningún objeto porque ambos se cancelan, por decirlo así, ¿no? Porque estamos mirando ambos cuerpos. Ajá. Cuando yo lo miro como un ensamble, yo tengo acceso a una de las partes de la pregunta del ejercicio, a la aceleración, a este pedacito que está acá. ¿Sí? Pero no tengo acceso a la otra pregunta del ejercicio, ¿cuál es la fuerza de contacto entre los dos? O sea, por eso es que no simplemente estoy diciendo, bueno, aquí tengo un bulto de papa, los tengo todos unidos, tengo dos masas o 20 masas, por lo tanto la sumatoria de fuerza sobre ella va a ser sobre la suma de sus masas por la aceleración. A eso es a lo que me refiero. Si tuviera 20 objetos allá acumulados y tendría que calcular la sumatoria de fuerzas que se aplican sobre ellos si no se mueven entre ellos, es decir, si son quietos uno con respecto al otro, yo digo, es lo mismo que tener, no sé, una bolsa de arroz, una bolsa de sal, o sea, son muchos objetos, ¿de acuerdo? Muchos objetos, pequeñas partes, pero todos se mueven con la misma aceleración, todos están agrupados, todos son un ensamble. Por lo tanto, lo puedo llegar a calcular así simplemente. ¿Tengo acceso a la fuerza de contacto? No, no lo tengo. Esa es la parte del ejercicio que me hace falta. ¿Listo? Pero el ejercicio podría llegar a salir así, sencillo. Bueno, por ahora miremos el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Y ahorita nos preocupamos por esa parte. Epa. Listo. Esta sería la normal que hace la superficie sobre la masa 2. Muy bien. Y el peso que tiene la masa 2. Los vectores me quedan como más grandes que los otros. No sé por qué, pero bueno. Pregunta. ¿Sobre esta masa 2 se aplica la fuerza F? ¿Qué opinan? Profe, en el enunciado dice que sí, dice aplicada a cada uno de ellos. Entonces el enunciado está mal. Pues sí, porque, o sea, generalmente esa fuerza se le suma a a la de la superficie que hace M1 sobre M2, ¿no? Listo. Aplicada a uno de ellos. Te estoy aplicando a la masa 1. No más.
Bueno, si no le estoy aplicando la fuerza F a la masa 2, es decir, solamente existe no hay aquí la fuerza F en este diagrama. Entonces, ¿qué fuerza va en dirección de la aceleración? O sea, ¿qué fuerza va a hacer que la masa 2 por la aceleración vaya hacia la derecha? Que se mueva como un ensamble. La normal de 1/2. Bueno, la fuerza de contacto de 1/2. Muy bien. ¿Listo? El contacto que hace 1/2. Perfecto. Esa es la única fuerza que yo necesito. Que las dos superficies estén en contacto para poder aquí tener masa 2 por aceleración. Perfecto. Ahora sí puedo llegar a mirar la sumatoria de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, reemplazar hacia atrás, etc. Quiero llegar y analizar primero, creería que el diagrama de cuerpo libre del 2, que tiene una fuerza menos. Aquí yo podría llegar a mirar la sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, en Y. ¿Valdría la pena mirar la sumatoria de fuerzas en Y para este ejercicio? ¿Qué opinan? Porque no hay fricción. No hay fricción, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? No vamos a sacar nada con saber que la normal es igual al peso. Profe, el concepto de esos ejercicios por lo general es despejar una fuerza de superficie entre los dos objetos, ¿cierto? Y luego reemplazarlo Sí, en la exacto, otra objeto. exacto. Entonces aquí de una vez tengo la relación de la normal como la masa por la aceleración y puedo llegar y unir estas dos normales porque son la misma, solo que están en sentido contrario y ya. Ya tendría la fuerza que está en términos de la masa por la aceleración de nuevo. Ese es más o menos el sentido del ejercicio. De aquí puedo llegar a despejar la normal que no la conozco. ¿Listo? Bueno, sumatoria de fuerzas en X. En X positivo tengo la normal. La fuerza que hace 1/2. Y que sería igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Listo? No más. Es toda mi sumatoria de fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre 2. Para el diagrama de cuerpo libre 1, tendríamos por acá la sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué será igual? Fuerza F, que es positiva, Menos la masa por la aceleración. O bueno, la fuerza ah, N21. eso, Sería lo mismo. N21, ajá, ¿qué más? ¿Hay alguna otra fuerza en X? Igual a la masa por la aceleración. Perfecto, masa por aceleración. Ojo, no se les puede olvidar este concepto, ¿no? Uno. Y dos, este concepto no se puede llegar a usar dos veces. Así como no se puede llegar a usar el concepto de la fuerza elástica como menos K por el desplazamiento dos veces. ¿A qué me refiero? Este concepto de que las fuerzas son iguales en magnitud, pero con sentido contrario, ya se utilizó. ¿Y en dónde se utilizó? Aquí en el diagrama de cuerpo libre. Miren, aquí tenemos la fuerza que hace 1/2, que va hacia la derecha. Aquí tenemos la fuerza que hace 2/1, que va hacia la izquierda. Ya tenemos que tienen la misma magnitud, pero que van en sentido contrario. Entonces yo pregunto, cuando yo vaya a coger este N21 y lo vaya a reemplazar acá, en el N21, perdón, dije acá, bueno, el N12, qué pena, la normal que hace el cuerpo 1/2 y la reemplaza en la normal que hace 2/1, ¿le cambio o no le cambio el signo? Esa es la única pregunta la única duda que tengo. ¿Qué opinan? No, profe, porque ya uno lo tiene en sentido contrario. Ajá, entonces no le puedo volver a cambiar el signo, ¿cierto? Si le cambio el signo, esto automáticamente me quedaría positivo. Entonces cuando lo vaya a pasar para acá me va a quedar negativo, me quedará la resta de las masas. Entonces, no, yo ya lo hice y lo hice una sola vez, yo ya utilicé el concepto una sola vez. Si lo llego y lo uso dos veces, estaría volviendo a multiplicar por menos y estaría cometiendo el error de decir lo siguiente. Que las dos fuerzas son iguales. Exactamente iguales. Si yo llego
y utilizo el menos en el diagrama de cuerpo libre, es decir, las dibujo en sentido contrario, y luego cuando reemplazo le pongo el menos, estaría diciendo que las dos fuerzas son iguales y eso sí está mal. ¿Ok? Las dos fuerzas no son iguales. Profe, y Son también, de la misma magnitud pero en sentido contrario. Señor. pues mirando el diagrama de cuerpo libre, si hacemos eso, estamos cambiándole la dirección a la A la fuerza fuerza. Ujú. por el- Tal cual. Entonces, no cometer el mismo error que les dije no cometamos en la parte de fuerza elástica. Bueno, aquí tendríamos entonces como resultado la fuerza F menos, recuerden que la normal es masa 2 por aceleración, masa 2 por aceleración igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Puedo despejar F? Puede ser. Finalmente la aceleración. Así que no cabe. ¿Listo? Y este resultado, yo les había dicho, es el mismo resultado de simplemente decir, bueno, tengo un ensamble, voy a tomar un bulto de papa y ahí meto mis componentes. Es decir, mi sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la suma de las masas por la aceleración. Lo mismo. Pero ya tengo acceso a la fuerza, a la fuerza normal. Es decir, ya la puedo llegar a calcular. Puedo llegar a calcular, por ejemplo, esta, que es la más sencilla, es simplemente multiplicar ese resultado por la masa 2. ¿Listo? Tenemos unidades de fuerza. Tenemos más arriba, tenemos más abajo, se me cancela. Y tenemos por F, pues normal igual a fuerza. O sea, la normal es una fuerza. Unidades de fuerza. Bueno, pregunta, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Es el más básico de lo básico. Profe, ahí la fuerza que la acelera ya la conocemos, ¿cierto? Por eso despejó la Sí, aceleración. sí, la fuerza ya la conocemos. Sí, mire, con valores generales de F, M1, M2, ya está conocido. Después pueden llegar y reemplazar por estos valores numéricos. Entonces les va a dar un valor numérico para la aceleración y para la normal. Ok. Eh, Podemos llegar y mirar, por ejemplo, este factor. Miren, rápidamente. M2 numéricamente sería 6 sobre M1, que es 2 más 6. ¿Ok? Acá tenemos un valor de 0,75. Si reemplazo estos valores numéricos aquí en la relación de las masas, ¿qué quiere decir? Que la normal, la superficie de contacto que hay entre las dos, la fuerza, es 0,75 de la fuerza externa. Les pongo el ejemplo. Dos personas que están una detrás de la otra. Están en contacto, puede ser que tengan las manos así, lo que sea. Yo llego y empujo a la persona de atrás, la empujo duro. La persona con las manos empujó a la otra con un 0,75 de la fuerza que yo le apliqué. ¿Ok? Y las dos aceleran. O sea, es el símil de la situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, gente, pueden jugar con la calculadora, reemplazar sus valores acá, etcétera. Aquí, estos factores de la masa le da 0,75. La normal es más pequeña que la fuerza externa. Tiene mucho sentido. Si la normal fuera igual que la fuerza externa, sumatoria de fuerzas en X, 0, el movimiento. Si la normal fuera más grande, sería la cosa más rara del mundo. Yo le aplico una fuerza externa a la derecha y ¿qué pasa con el sistema? Se mueve hacia la izquierda. Porque si la normal es más grande, pues entonces la masa por aceleración va hacia la izquierda. Entonces no, la normal es más pequeña que la fuerza F. Por lo tanto, la fuerza F pues, sigue siendo la masa por la aceleración hacia la derecha. ¿Tiene Profe, la sentido? fuerza normal es casi siempre muy, muy pequeña, ¿no? Ah, O sea, no, entre los... bueno, cuando tengo Bueno, varios objetos ajá, que se están tocando, que están en contacto, sí, es más pequeña que la fuerza externa para que haya movimiento, en este caso. Pero por ejemplo, aquí esta normal es igual al peso, porque, pues, no, igual sí. no hay movimiento. No, sí, yo hablaba era entre cuerpos, pues Sí, entre diferentes estos a la cuerpos acá, sí. Pero bueno, 0,75 no es tan pequeña, más o menos.
Eh, este ejercicio está en las applets de GeoGebra, en el material de apoyo. Vamos a hacer este ejercicio, pero lo vamos a hacer con calma porque puede llegar a ser un poquito largo, por así decirlo. Entonces vamos a hacerlo por partes. Ok. Primero voy a llegar y vamos a hacer un ejercicio parecido. Porque no quiero. Ok. Tenemos una masa 2 que está sobre una superficie, tenemos una masa 1 que está colgando, tenemos una polea que toca analizarla y tenemos una cuerda que también toca analizarla. Primero voy a colocar un coeficiente de fricción cinético, incluso estático podría ser, en la superficie. Por ahora quiero que haya movimiento, entonces sería estático. Uno siempre coloca la cuerda y la coloca la cuerda y dice, bueno, aquí tenemos tensión hacia arriba, tensión hacia la izquierda, tensión a la derecha, pero ¿qué significa? Primero analicemos qué tipo de cuerda deberíamos nosotros tener para poder hacer el ejercicio lo más sencillo posible. Hay un concepto que a uno... Faltó la inclinación que hay un ángulo ahí. ¿En dónde? De este ejercicio no lo estamos haciendo. No, estamos haciendo este todavía. Este es sencillito. ¿Sí? Verás. No vamos a hacer el otro todavía. Ojo, solamente vamos a hacer este. Pregunta. Cuando yo quiero hablar del concepto de cuerda, necesito llegar y ponerle la palabra ideal al lado. Para ustedes, ¿cuál es el concepto de cuerda ideal? ¿Qué debería cumplir una cuerda para que yo diga es una cuerda ideal y la puedo llegar a simplificar de las otras cuerdas? ¿Ni idea? Bueno, les voy a colocar aquí el dibujo de una cuerda que no lo sea. Y la voy a colocar bien grande. ¿Listo? Tengo una cuerda aumentada, es decir, aquí tengo un pedacito chiquitico, uy, un pedacito pequeñito de cuerda y lo estoy mirando a la derecha. ¿Sí? Si yo tengo una cuerda de ese tamaño, yo podría llegar a dividirla por secciones diferenciales, es decir, podría llegar a decir, bueno, esta sección de aquí tiene masa, la sección de arriba también tiene masa y la sección de abajo también tiene masa. Y nombrarlas, porque al fin y al cabo es una cuerda que tiene una masa. A esta voy a colocarle mi delta de masa 1, es una pequeña fracción de masita. Aquí un delta de masa 0 y aquí un delta de masa 2. ¿Estamos de acuerdo? Cada pedacito de cuerda va a tener un pedacito pequeño de masa. ¿Sí? Sí, profe. Para sentidos prácticos es lo mismo tener tres bloques, uno encima del otro de la misma masa. ¿Qué pasa? Pues que debajo de ellos hay más bloquecitos de masa, arriba hay más bloquecitos de masa. Aquí no sé qué haya y acá tampoco sé qué haya, pero no me interesa porque quiero analizar solamente las fuerzas que actúan sobre esa masita 1. Bien, primero, podemos llegar a mirar las fuerzas que actúan sobre ella. Habría una fuerza hacia abajo que sería el peso de la atracción de la fuerza gravitacional, el peso que hace la Tierra. ¿Sí? Hay dos normales, la normal que hace 2 sobre 1, que iría hacia arriba, normal que hace 2 sobre 1, y la normal que hace 0 sobre 1, a la masa inicial, la masa anterior. Bueno, sería hacia abajo.
normal que hace 0/1. ¿Listo? Y la sumatoria de todas esas masas debería ser igual a la masa por la aceleración. Supongamos que la masa 1 va cayendo. Entonces la masa por la aceleración iría hacia abajo. Masa 1, bueno, delta de masa 1 por aceleración. ¿Listo? Como todas se mueven igual, es la misma aceleración para toda la cuerda. De hecho, la aceleración que tenga esta masita 1 es la misma que tenga la masita 2, es la misma que tenga el delta de masa 2, es la misma que tiene esta masa, porque pues, si este segmento de cuerda se acelera hacia abajo con esa aceleración, la masa que cuelga también. Es la misma que tiene este segmento de cuerda, pero a la derecha es la misma que tiene este y es la misma que tiene la masa 2. Todo mi sistema tiene la misma aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Puede parecer complicado, pero es para explicar por qué se tiene que simplificar un poco más. Ok. Vamos a colocar ahora mi sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tendríamos positiva, la normal que hace 2/1. Negativas, la normal que hace 0/1. El peso 1, por supuesto, y tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Listo. Complicado, ¿no? Sobre todo, ojo, sobre todo porque esto es una notación de índices, es decir, para tener que hacer toda la descripción de la cuerda tendría que empezar a cambiar acá. 3 por 2, 1 por 2, peso 2, masa 2 y subiendo, ¿no? Aquí tendría entonces 20, 19, 18, 19, así. Esta ecuación de sumatoria de fuerzas se me va a repetir para cada uno de los segmentos de masa, es decir, es una ecuación diferencial, es una ecuación que yo tengo que poner dentro de una sumatoria, porque voy a tener una sumatoria de masas, y me depende mucho de que esta normal puede llegar a ser diferente de esta. Si aquí tenemos un pedacito de cuerda colgando muy pequeño, pues aquí vamos a tener un peso debajo de la masa que está analizando que de pronto es insignificante. ¿Sí? Es muy pequeñito. Pero si ya digamos que esta masa 2 está más hacia la derecha, es decir, la cuerda que está aquí colgando es bastante grande y yo analizo un pedacito bien arriba, pues ese pedacito de arriba tiene que soportar todo el peso de la cuerda que hay de ahí para abajo. Entonces, esos ejercicios se consideran más como ejercicios de cadenas, ejercicios donde las masas son bastante grandes, donde las masas son bastante eh, considerables, la de la cuerda. Entonces, cada eslabón de la cadena, por así decirlo, cuenta. Entonces, hay que considerar la masa de cada eslabón. ¿Listo? Si nosotros no hacemos eso, si nosotros decimos no, esto está muy complicado, yo prefiero que la masa de la cuerda, pongámosle, sea igual a 0, pues vamos a ver qué consideraciones hay. Si la masa de la cuerda es igual a 0, yo pierdo automáticamente el peso de esa sección y de cada una de ellas. Y aunque tenga la misma aceleración, y la tiene, la cuerda está acelerada, la masa también es igual a 0, por lo tanto la sumatoria me da igual a 0. ¿Qué me quedaría? Bueno, pues que la normal que hace la cuerdita siguiente es igual a la normal que hace la cuerdita anterior. Sí, porque estas dos cosas me quedan iguales a 0. Entonces simplemente despejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros para los ejercicios? Bueno, aquí me quedaron una normal hacia arriba y una normal hacia abajo, pero ¿para qué tomar esta notación de índice si tenemos la misma normal? ¿Y para qué hablar de normal cuando tenemos una cuerda si ya se acostumbra mucho a hablar de tensión? ¿Ok? Voy a llegar a colocar tensión igual a tensión prima. Lo que quiero decir es, en cada pedacito de cuerda voy a tener la misma fuerza de tensión. Puedo llegar a dibujarlo por acá. Profe, y si el sistema se mueve, ahí no estaríamos mal diciendo que la aceleración es cero. La aceleración no es cero. Lo que acompaña a la aceleración, que es la masa, sí. Por lo tanto, el término masa por aceleración da cero. Pero la aceleración no es cero. Es la masa por la aceleración la que es cero. ¿Listo? Sí, Por eso lo taché todo. Bueno, miren que es importante esto. Aquí, en cada pedacito de la cuerda, cada segmento de cuerda, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Tensión, tensión,
tensión. Tengo la misma tensión para toda la cuerda, excepto en un punto, que es el punto donde solamente hay un pedazo de cuerda que está conectando con una masa. Aquí en las uniones. ¿Listo? Por eso es que nosotros aquí decimos, bueno, ¿qué fuerza le aplica? Pues solamente en las uniones donde solamente hay un pedacito de cuerda, puedo llegar a hablar de que hay una única tensión. Y ahí viene el concepto de tensión. No es que el concepto de tensión sea un concepto raro o extraordinario, no, el concepto de tensión es una normal. La tensión es una normal. Eso es todo. Profesor, qué pena. Señor, rápido porque ya es la hora. Se acabó. Cuénteme. No, eso, que ya se nos va a cerrar la reunión. Listo. Bueno, muchachos, los dejo. Gracias por venir. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.